Esto es lo que hacen los huachicoleros. Hoy fue detenido uno de sus líderes en Querétaro y Hidalgo. El Rex, bienvenidos, el caporal del 13 de octubre. Comenzamos. ¿Qué es lo que está pasando en la refinería de Dos Bocas, Tabasco? Todo comenzó ayer. Miles de trabajadores de la empresa Icafluor, entre andamieros, mecánicos, carpinteros, obreros en general, se fueron a su segundo paro en lo que va de este 2021. Los trabajadores acusan que el sindicato de Ricardo Hernández les pide moches para trabajar. Vaya, una parte del salario. Y también aseguran que les están pidiendo trabajar horas extras sin darles algún pago adicional por esas horas laboradas. Hoy fue el segundo día de paro y desde muy temprano se enfrentaron trabajadores contra elementos antimotines, integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, quienes, policías que están encargados del resguardo de la obra. Desde muy temprano vimos imágenes de estos enfrentamientos, vimos incluso imágenes de trabajadores heridos, algunos ensangrentados, imágenes que no te voy a compartir en este canal, justo para evitar el tema de... vaya, se trata de imágenes muy fuertes, pero ocurrió. Y también vimos imágenes de policías usando gases lacrimógenos. Y así como reportes de los mismos trabajadores acusando a los agentes de usar armas de fuego. Aquí tengo que hacer una acotación. Esto último solo son meras acusaciones de los trabajadores sin que hasta el momento esté confirmado de que los policías hayan usado armas de fuego. Incluso han llegado a señalar de un muerto, pero hasta este momento no hay reporte, no hay confirmación de muertos en este enfrentamiento. A la par, en Palacio Nacional, en la mañana, durante la conferencia matutina, el presidente de la República fue cuestionado sobre este tema. Te voy a mostrar la respuesta, parte de la respuesta. Sin embargo, es muy prudente abrir esta duda sin afán de justificar. Muy probablemente, el presidente no estaba enterado del enfrentamiento físico entre los policías contra los trabajadores. Su discurso, su respuesta, se limitó al paro de operaciones y a la pelea entre dos sindicatos. Por eso, la percepción de que el presidente minimizó lo ocurrido en Dos Bocas, Tabasco, cuando en realidad estaba hablando del paro, más no del enfrentamiento. Esto es parte de lo que dijo el presidente hace unas horas. Un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos. O sea, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA. Okay. Y por eso ayer hubo un paro parcial. Estamos hablando nada más de la empresa ICA. En Dos Bocas están trabajando 25,000 obreros. Estamos hablando entonces ante dos sucesos relacionados, sí, relacionados entre sí, pero que requieren de explicaciones diferentes. Uno, el paro de labores, según el gobierno, producto de la pelea de dos sindicatos por la obra. Y dos, el enfrentamiento de esta mañana, de la cual hay imágenes de trabajadores ensangrentados por el ataque de los policías. Ahora bien, tras las imágenes, tras los videos del enfrentamiento de la mañana, la Guardia Nacional se deslindó de las acciones en contra de los trabajadores. Estás viendo en pantalla el tuit en donde pues dice que no participa en ninguna diligencia relacionada con la refinería de Dos Bocas. Es decir, cualquier acto de represión o de abuso de la fuerza registrado no fueron ellos, según lo que se pronuncia.
Y lo que sí es cierto es que se movilizaron elementos de la Guardia Nacional al lugar para resguardar una vez que se dio este enfrentamiento. También la empresa contratista Icafluor emitió un comunicado hace unas horas, que lo estás viendo en pantalla, en donde aborda justo estos dos problemas a los que hago mención. Sobre el paro, asegura que ha cumplido con todas las obligaciones patronales, es decir, con los pagos, con las prestaciones y todo lo que ha acordado con el sindicato. Sin embargo, es importante tener presente que el paro no es un problema con ICA, sino se trata de un problema entre los sindicatos. No es con el patrón, sino con los sindicatos. De tal forma que ICA dijo, conmigo no es el problema del paro. Ahora bien, sobre el problema del enfrentamiento de la mañana, aseguró ICA, y nuevamente te muestro el comunicado, que en la manifestación hubo personas desconocidas, es decir, que no aparecen en el contrato colectivo de trabajo. No los reconoce a todos. Pero también es importante destacar que no habló sobre los trabajadores que sí aparecen en ese contrato colectivo de trabajo manifestándose. Y tampoco habló sobre los lesionados en este enfrentamiento de la mañana. Rocío Nale, la secretaria de Energía, fue también abordada en Palacio Nacional tras la conferencia matutina, en donde habló sobre los dos problemas. Sobre el paro, la secretaria de Energía aseguró que es un problema de sindicatos, en el tenor de lo que dijo el presidente de la República. Y sobre el enfrentamiento, confirmó que hay 3 personas detenidas, ya denunciadas por Icafluor, por la empresa, y también confirmó que hay 3 trabajadores heridos sin lesiones graves, no identificados hasta este momento. Negó también la secretaria tener conocimiento de abuso de la fuerza por parte de los policías de Tabasco. Lo que ella dijo que sabía era que la policía se encargó de impedir la entrada de los manifestantes a la refinería. A pesar de los videos, Rocío Nale dijo no saber de casos de abuso de la fuerza. Así es como ocurre el tema de hoy, que vale la pena analizarlo por separado. Independientemente de los problemas entre los sindicatos y de infiltrados, bueno, si estamos ante el caso de abuso de la fuerza uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policíacos, también se tiene obviamente que investigar, así como en el tema del paro, pues resolver por el tema de laboral del cual compete. Esto es parte de lo que dijo la secretaria de Energía hace unas horas. Pero decía el presidente que es un pleito entre sindicatos. Sí, es un pleito entre líderes, no es entre líderes el operativo de... Ayer te platiqué también de la detención de Javier Lainez, a quien estás viendo en pantalla. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te informé que según la delegación de la Fiscalía General de Coahuila, el ministro fue detenido el pasado sábado 9 de octubre en Torreón cuando lo sorprendieron manejando en estado de ebriedad y que fue liberado luego de pagar una multa. El ministro respondió a este señalamiento, a esta detención, a lo que la misma autoridad informó en Coahuila, pero aseguró que la policía municipal lo detuvo de manera ilegal. Dijo que él nunca aceptó ni va a aceptar que manejó ebrio, pero no tuvo oportunidad de demostrarlo, según en el comunicado que te muestro ahora en pantalla. También aseguró que no fue sometido nunca a un alcoholímetro y que le pidieron a su familia un pago de 6,500 pesos en efectivo para dejarlo ir. Dijo que también la infracción no fue por manejar ebrio, sino finalmente de manera formal fue por cambio intempestivo de carril. Y pese a que su familia pidió un comprobante o un recibo del pago de los 6,500 pesos, se lo negaron. La pregunta es, ¿a quién le crees? ¿Al ministro o a la policía? Vaya dilema ante este caso. Ayer te platiqué también del caso de Angélica, la menor de edad, que cuando tenía 11 años de edad fue vendida para que se case con una persona, fue vendida por su familia a otra familia. Su esposo se fue a vivir a Estados Unidos, luego a unos meses de la boda, y ella se quedó a vivir con sus suegros. Su suegro, según denunció Angélica, su suegro intentó abusar sexualmente
en 4 ocasiones. Ahora ella tiene 15 años de edad. Aunque para evitar justo ser violada, pues lo que hizo fue huir de la casa de sus suegros y se resguardó en casa de su abuela. Por este hecho fueron detenidas Angélica, la abuela, y sus hermanas, las hermanas de Angélica, 3 hermanas, las 3 menores de 10 años de edad, debido a que la policía comunitaria pues consideró que esto no debió haber pasado de esta manera, porque el suegro estaba pidiendo que le devuelvan el dinero que pagó por la menor de edad, con un extra de daños y perjuicios. Bueno, ayer te lo platiqué, te voy a dejar el link de todo este caso detallado por si quieres más informe sobre ello. Te voy a poner aquí la tarjeta y link en la descripción de esta transmisión. Ellas todas, la Angélica, la abuela y las hermanas, fueron liberadas el pasado lunes. De hecho, estás viendo en pantalla imágenes de las hermanitas. Y también de la intervención de asociaciones defensoras de derechos humanos que justo hicieron posible esta liberación el pasado lunes. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Hoy la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, hija del polémico senador Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan acusaciones de abuso sexual, Evelyn Salgado se pronunció sobre lo ocurrido a Angélica en la comunidad de Cochuapa, en el estado de Guerrero. Evelyn va a gobernar esa entidad, está a días ya de asumir el poder. Ella aseguró que las primeras acciones que va a realizar ya como gobernadora va a ser promover el respeto a las mujeres y frenar la venta de niñas en la entidad. Vaya ironía de acontecimientos y de pronunciamientos. Por ese motivo vale mucho la pena ver el actuar de las mismas autoridades ante un contexto tan complejo. Hoy Evelyn Salgado se reunió con el presidente de la República en Palacio Nacional, quien el presidente anunció un viaje precisamente a parte de la montaña del estado de Guerrero. Hoy nos reunimos con ella y yo tengo una gira a Guerrero. Voy a la montaña, voy en 10 días de este fin de semana que vamos a estar en Baja California. El siguiente vamos a Guerrero. No es un secreto que un problema persistente durante esta administración es el desabasto de medicamentos oncológicos para niños. A pesar de todas las acciones, las respuestas y justificaciones de las autoridades, el problema no se ha solucionado por completo. De hecho, está lejos de ser solucionado. Débora Medina tiene un hijo de 14 años de edad que no ha recibido a tiempo sus quimioterapias. Ella tuvo la oportunidad ayer de entrar a la Cámara de Diputados para pedirle a los legisladores que intercedan ante el Poder Ejecutivo para que garanticen el abasto de medicamentos para niños con cáncer. Se acercó a la diputada morenista Merari Villegas, se arrodilló ante ella para hacerle tal petición y esto fue lo que sucedió. Hombre, ahora, la realidad, ¿cómo corregimos? Exactamente. ¿Cómo corregimos? Si ustedes reconocen y asumen la responsabilidad que tienen como gobierno, ella pertenece a la asociación, ni siquiera... Se está haciendo todo. Se está haciendo simplemente en la actualidad los niños necesitan quimio, están falleciendo. Esto es todo lo que queremos conocer. Mira, diputada, compañera. Ayúdenos. Y no nada más por los niños con quimio. Estamos ayudando. Ayúdenos. Más ustedes. La verdad, mi hijo no tiene medicamentos. Eso es teatro. No tiene hormona de crecimiento. No me Señora, hay que retirarnos porque por el tema de seguridad. Le dio la espalda. Hoy el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, aseguró que lo ocurrido ayer fue un montaje del PAN.
Y este posicionamiento, de hecho, ha sido retomado y replicado por varios legisladores morenistas. Esto lo manifestó vía Twitter, lo estás viendo en pantalla, en donde dijo: ayer sufrimos un montaje. Después de hacer uso de la tribuna, Mariana Martín del Campo bajó y llevó con otras diputadas a nuestras curules a 2 señoras de hijos con cáncer. Iban con los celulares grabando todo. Fue una provocación del PAN en la que caímos. Así la reacción de los legisladores morenistas. Ayer te traje a este canal este video. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura de la detención del M1, acusado de ser el líder del cártel Santa Rosa de Lima, en una acción conjunta entre la Fiscalía de Guanajuato, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército. Te voy a dejar el link de este video en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta más aquí. Hoy las autoridades han informado de la detención de otro presunto líder de otro grupo delictivo, pero dedicado al robo de combustible, al llamado huachicoleo. Lo han identificado como Salvador, alias el Rex, y lo han acusado de operar en los estados de Hidalgo y de Querétaro principalmente. También lo han acusado de orquestar un ataque a la Guardia Nacional en marzo pasado, cuando la Guardia Nacional se disponía a sellar, a vigilar los trabajos para que personal de Pemex selle una toma clandestina. Fue entonces cuando llegaron grupos o personas huachicoleras, llegaron y atacaron a elementos de la Guardia Nacional y asesinaron a un elemento de la Guardia Nacional. Esto ocurrido en San Juan del Río, en Querétaro. Hace unas horas la Unidad de Inteligencia Financiera ha confirmado justo la detención de El Rex. Ha dicho que ya se había liberado una orden de aprehensión en su contra desde abril pasado y fue 6 meses después de estar prófugo de la justicia cuando finalmente fue detenido en Garibaldi, en la Ciudad de México. La captura ha ocurrido luego de trabajos coordinados entre la Coordinación Nacional Antisecuestro, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía de Querétaro, de Hidalgo, la Secretaría de Marina y también la misma Unidad de Inteligencia Financiera. Sobre el detenido también pesan acusaciones de narcomenudeo y de robo de transporte. De hecho, está viendo en pantalla a El Rex, quien ya, por cierto, tenía las cuentas bancarias bloqueadas por la misma Unidad de Inteligencia Financiera. Te comparto justo imágenes de los acontecimientos, uno de los acontecimientos registrados recientemente en San Juan del Río. Esto data de febrero de este mismo año, tras el incendio de un ducto intervenido por los huachicoleros. Gracias a Jitomatito por su superchat, y quiero agradecer, antes de mostrarte el video, quiero agradecer a todos ustedes porque desde hoy ya somos más de 300,000 suscriptores. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a esta comunidad. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Veamos, esto es parte de lo que huachicoleros han hecho en San Juan del Río, Querétaro.